las culturas indígenas de México y del mundo. Es el actualmente director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Entre los años de 1990 a 1995 fue el director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA. Tiene numerosas publicaciones, artículos y libros referentes a los temas de su especialidad. Su último libro que presentó en 2015 son los documentos fundamentales del indigenismo. José del Val, muchísimas gracias, ha aceptado unirse a nosotros en esta mesa y presentar para ustedes su trabajo de la competencia a la cooperación, de la guerra a la paz, imperios y comunidades. Primero, muchas gracias al colegio, al doctor Preciado y a Sonia Otto por la invitación, y el otro que tengo que decir que es un honor realmente significativo estar junto a Radhavati. O sea, una luchadora de toda la vida y además con una conciencia muy clara. Es un honor, de verdad que sí fue un honor. Yo tengo voy a hacer un par de comentarios sobre algunos aspectos, algunos de orden demasiado general evidentemente y otros no de orden tan general. Pero digamos, Gandhi nos plantea una doctrina donde predomina el amor y la verdad. Y en ese sentido establece, digamos, una lógica de trabajo. Cuando se le considera, no se le considera un libertador, ¿no? Sino se le considera un liberador de conciencias, evidentemente, ¿no? Abre la conciencia. La importancia de Gandhi a nivel mundial lo fue desde el primer momento y siempre, porque eso es lo que hace, produce la apertura de la conciencia de la gente, ¿no? La compasión. Y un elemento que no hemos pronunciado casi nadie la palabra, pero que es esencial, o sea, cómo detener la venganza. O sea, porque ese es el problema, ¿no? Ante el daño, cómo puede responder con amor ante esa persona y cerrar los ciclos de venganza, porque sabemos todos que en nuestro mundo es una historia como cíclica pero permanente de una venganza, de que alguien comete y empieza la venganza y se continúan las venganzas, y el mundo es una historia de las venganzas, efectivamente. O sea, eso son la construcción. Bueno, ahora, hay una cosa que es importante para mí, se los propongo porque son dudas que tengo, no tengo afirmaciones, es el proceso de hominización llevó a que el género humano estuvo viviendo decenas, centenas de miles de años por todo el planeta ya, ¿no? Viviendo en comunidades, efectivamente, y teniendo un desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no podemos registrarlas, no podemos hablar mucho de ellas porque no dejaron testimonios, ¿no? Entonces no hay testimonios. ¿Por qué no hay testimonios de ese gran desarrollo de la humanidad durante miles y miles de años? Pues porque finalmente llegaron a un punto en que viene el arranque del ciclo de las civilizaciones, que nos parece fundamental. Estamos en la última de la civilización nosotros, ¿no? La última hominida, y todas enormes civilizaciones que han crecido, se han desarrollado, han tenido un desarrollo, un esplendor fundamental, y ¡bum!, se han derrumbado, y han desaparecido del mapa. Claro, las civilizaciones dejan ruinas, ¿no? Como vemos en muchos sitios del mundo, evidentemente. La mexicana es famosa, o sea, fundamental en ese sentido. Ahora, para producir una civilización, para producir civilización en ese sentido, en el sentido de ruinas, o sea, de señores que son capaces de construirse la tumba de su abuelita, ¿no? Con el trabajo de miles de gente sobre décadas, ¿no? Que imponen hacia los demás. O sea, el proceso, la construcción de una civilización implica el rompimiento de una condición humana, que es la relación entre los hombres y mujeres, evidentemente. O sea, se rompen los criterios de igualación
de las comunidades que efectivamente las tienen y no son desde el origen, sino se mantienen hoy en muchos sitios del mundo, esas comunidades que son equitativas y no permiten que se genere excedente por parte y se apropie alguien de esa parte de excedente. De ese juego de la apropiación de excedentes particulares es donde se empieza la filigrana de las civilizaciones, ¿no? Que nos enorgullece el mundo, ¿no? Nos hace pensar en ellas como el arte, ¿no? O sea, es como decir, en algunos, pues no décadas, pero cientos de años, cuando se venga a esta zona de México y se vea las ruinas de Perisur, y la gente venga a ver las ruinas de Perisur, y las ruinas de Santa Fe, y las ruinas de las ruinas. O sea, porque estamos en el mismo camino civilizatorio, ¿no?, de la destrucción evidente, ¿no? Y no es broma. Si se fijan en todos los elementos que hemos tenido en cuenta nosotros aquí, no hemos discutido que todo esto que estamos discutiendo, que toda esta estructura jurídica, que todo esto es como agua de borrajas en la realidad, efectivamente, porque el poder está en otro sitio. O sea, nosotros podemos construir un aparato jurídico enorme. Yo, de los pueblos indígenas, es extraordinario. En el lapso de 30 años, desde que se empezó a este momento, el corpus jurídico de los derechos de los pueblos indígenas es extraordinario. En todo el mundo. Ha habido segundos cambios. Ahora, hay ciertas cosas que son llamativas con respecto a esta jurisprudencia contemporánea. Los derechos humanos tienen 8 páginas. Los derechos de los pueblos indígenas tienen 28 páginas. Dice uno, ¿a poco hay 20 páginas más de derechos para los indígenas que para el resto de los seres humanos? ¿No? ¿Qué hemos hecho? Es una perspectiva de elaboración jurídica perversa, en ese sentido. Yo lo decía, desde el primer momento tuve problemas serios con el convenio de la OIT y algunas discusiones muy serias con Jorge Gardner, cuando le decía yo, oye, nos están tomando el pelo con el 169. El 169 dice en su artículo 1, pueblos indígenas son todos aquellos pueblos anteriores a la instalación de las fronteras de los estados nacionales. Punto. Está bien. Que conserven parte o la totalidad de sus condiciones indígenas. Así es como textualmente lo dice. Punto número 2. El único criterio de reconocimiento es la autoadscripción. Entonces, queda en manos de los pueblos decidir quién es miembro de ese pueblo. Punto número 3 de la aclaración. El término pueblo usado en esta convención no tiene las implicaciones que tiene el término pueblo en el derecho internacional. Empezamos por ahí. Punto. O sea, son pueblos, pero no son pueblos. Capítulo 1 del 169 de la OIT. Y después, cuando vas a cada apartado, dice, los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, sus territorios. Y luego empieza, bueno, territorio entendido como y al final, cuando terminas el capítulo del territorio, ni en las uñas les queda tierra. Ya sé que eso es yo sé que ha sido una lucha importante y es el único instrumento con el que los pueblos indígenas están luchando. De ahí a la Declaración Universal, que está más o menos en los mismos términos. Yo lo reconozco eso, ¿no? He acompañado el proceso, ¿no?, criticando siempre, diciendo cuidado porque nos están tomando el pelo. A la hora que queremos hacer el ejercicio de nuestros derechos, resulta que no se puede, ¿no? Se puede muy limitadamente. Ahorita en México estamos peleando por la consulta previa, libre e informada, que es un derecho fundamental. No se ha legitimado, se va a legitimar, pero de todos modos el Estado no considera que la consulta tenga ningún resultado vinculante. Igual que las declaraciones universales no son vinculantes, o sea, son de... El Estado voluntariamente la puede aceptar o no aceptar, evidentemente, aunque la firme. No asume. El convenio 169 sí es vinculante, pero los demás no son vinculantes en ninguna de esas fórmulas. Entonces, al no ser vinculantes, quiere decir que no se puede. Ahora, el problema es que nosotros estamos viendo en estos momentos el dominio empresarial del mundo entero, ¿no? Y la ofensiva sobre todos los territorios y todos los recursos, ¿no? Efectivamente. Yo calculo que en el caso de México, con respecto a mineras y esto, estamos en un rango de 170 o 180 puntos de conflicto. Y en muchos de ellos estamos
que los terrenos ya han sido cedidos, ya han sido establecidos, pero están en la fase de exploración, todavía no explotación. Cuando pasemos de las fases de exploración a explotación, los conflictos van a aumentar de una manera extraordinaria en este país, ¿no? Extraordinaria. Ahora, ¿qué son esos conflictos? Que, por ejemplo, todos los derechos indígenas quedan limitados a una nueva reforma de la Constitución mexicana, porque más la Constitución mexicana es el trapo de cocina de todo el poder en México, ¿no? Cada vez que necesita lo exprime y le quita, le pone, ¿no? Generaron una ley que es, por su propio nombre, es indignante. Se llama la Ley de Servidumbre de Hidrocarburos. Así se llama la ley del 2015, puesta en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que el Estado considere, o una empresa considere que en la concesión que se le ha dado va a entrar ahí, y el pueblo que está ahí no está de acuerdo, el Estado se va a acercar y va a decir, negocien. Y si la gente no quiere negociar, entonces el Estado emite inmediatamente la ley de servidumbre, retira a la gente puede hacer lo que quiera en ese terreno, y cuando termine no lo expropia, sino cuando termine y le deje el agujero, ¿no?, asilado, etcétera, etcétera, regresa. Y se acabó. Y es el ejercicio de la ley de servidumbre. O sea, toda la explotación minera y petrolera de México ahorita está bajo esos términos, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando alguien quiera emitir su derecho a la consulta, etcétera, etcétera, ¿cómo enfrentas la ley de servidumbre? Que es la que va a mandar, la que va a ordenar en ese sentido. Bueno, ese sería. Entonces, digamos, tenemos que pensar dónde está el poder. El poder está en otra parte. Ahora, yo lo que veo es esto, que esta lógica de Gandhi de las comunidades, de que la comunidad tome el control de su territorio, es la que está funcionando en el mundo, porque además hay comunidades desde hace miles de años, ¿no? Y seguirán, y si esta civilización se descorrompe como le va a pasar, las comunidades van a seguir, ¿no? O sea, la humanidad va a seguir en comunidades viviendo efectivamente. Esa es la lógica esencial, porque el problema de esta civilización es que nos obliga a meternos en una lógica de consumo que no tiene capacidad de sustentar generalmente, ¿no? O sea, es un panorama de consumo que está hecho para un 1% de la población del mundo. Pero para ese 1% de la población del mundo necesitamos acabarnos los recursos enteros del planeta, ¿no? Para que sea el 1.2%, ¿no? Pero el resto no va a tener acceso a nada de ese modelo de consumo, ¿no? Una franja que estamos ahí, las clases medias, metidas